La Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Lago Ranco presenta La Última Llamada, un programa que entrega principios bíblicos establecidos en la Palabra de Dios, cuyo propósito es lograr una sana convivencia familiar. Nos puede llamar al fono WhatsApp más 569-5700-2378 o nos puede escribir al correo asimlagoranco105@gmail.com. Acompáñenos todos los días lunes a las 20 horas en un espacio de 60 minutos en Radio del Lago, Radio del Río, Radio del Sol, 93.3, 92.9 y 104.1 Futrono. Invitamos a todos nuestros vecinos, amigos y hermanos en general a participar junto a nosotros. Prepárate para ir al encuentro de tu Dios. Amós 4:12.
Muy buenas tardes, estimados amigos y hermanos de esta hermosa comuna de Futrono. Le damos la bienvenida a su programa La Última Llamada. Fíjese que hoy día estamos a punto de hacer nuestro último programa de esta temporada. Ya vamos a estar retomando en el mes de marzo, así que estamos también con un proceso de receso, principalmente con tema de ausencia de algunos integrantes por vacaciones, pero vamos a estar de todas maneras trabajando, por supuesto, en la obra del Señor, así que le invitamos a seguirnos en uno de los tantos temas que tocamos acá también, que son ilustrativos, educativos y también edifican nuestra vida. Así que gracias a toda esta hermosa comuna que nos ha recibido con los brazos abiertos en sus hogares también para trabajar juntos estos temas también. Así que agradecemos al Señor, saludamos a nuestra pastora. ¿Cómo le va, pastora? A nuestro panel también. Dios le siga bendiciendo y usando. ¿Cómo le va? Dios le bendiga, pastora. Muy bien, gracias a Dios. Gusto saludarte, Luchito. ¿Cómo estás, Janet? Dios te bendiga. Hermano Herardo, Dios le bendiga mucho. Y estamos nuevamente preparando este estudio para usted, pero ya también a hacer un receso, como nos explicaba Luchito, porque es necesario descansar. Eso hizo el Señor. El séptimo día descansó de todos sus quehaceres y nosotros seguimos su ejemplo. Dios le bendiga mucho. Así que vamos a comenzar este programa y esperamos que usted también esté conectado con nosotros. Bueno, hermanas y amigos que están en el programa a esta hora en su sintonía, les invitamos a orar para comenzar nuestro programa. En el nombre de Jesús, bendito Padre, venimos delante de tu presencia, te damos las muchas gracias porque tú nos das la oportunidad a diario, Señor, de comenzar un día en tu nombre. Y, Señor amado, sabemos que tus cuidados, Señor, siempre están con nosotros. Sabemos que tu gracia, tu amor y tu misericordia nos envuelven a diario. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu provisión de este día de hoy. Gracias también te damos por esta hermosa comuna de Futrono, Señor. Sabemos que tú les has bendecido, Señor. Te damos gracias por su autoridad, el alcalde que ellos tienen, el nuevo alcalde, Señor, como los concejales. Bendice las autoridades de esta comuna, como también nuestra nación, Señor amado, que todos necesitamos ser bendecidos, guardados, cuidados, escondidos en el hueco de tu mano. Dios, queremos comenzar este programa en el nombre de Jesús de Nazaret, en ese nombre que es sobre todo nombre. Amén. Continuamos con las cartas enviadas a las iglesias del Asia Menor. Ya hemos visto Éfeso, Esmirna y hoy veremos qué mensaje tiene el Señor para la iglesia en Pérgamo. Pero antes de introducirnos y desglosar el contenido de su mensaje, queremos contarles que Pérgamo era una ciudad ubicada a unos 88 kilómetros al norte de Esmirna, fundada por colonos griegos. Contarles que el vocablo Pérgamo significa matrimonio consumado, siendo una de las ciudades que llegó a ser la principal provincia de Misia. Además, mencionar a uno de sus fundadores de la dinastía de los Atálidos, de nombre Filetaero, el cual Pérgamo tuvo una notoria y embellecida prosperidad, donde construyeron una biblioteca que albergaba unos 200.000 volúmenes. No obstante, Pérgamo era una ciudad sumamente religiosa, razón por la cual construyeron templos magníficos a sus dioses griegos. Uno de sus dioses adorados en Pérgamo era llamado Esculapio, una deidad terapéutica cuyo símbolo era una serpiente y obviamente aborrecido por los cristianos. En la Acrópolis de Pérgamo se hallaba un enorme altar en forma de trono dedicado a Zeus y además fue la primera ciudad que construyó un templo dedicado a la adoración del emperador Augusto César, como también adoraban a Dionisio, el dios de la fertilidad, y a la diosa Atenea, guardiana y patrona de Atenas. En otro aspecto, además se celebraba el culto a Asclepio, una deidad asociada con la sanidad muy relevante en Pérgamo. Como vemos, al parecer era una ciudad marcada por la idolatría. Pero veamos, ¿qué nos dice el versículo 12? El versículo 12 sostiene: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto, expresión que remarca lo siguiente. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Lo primero, decir que la palabra de Dios es poderosa para salvar y juzgar. Por lo tanto, el Señor se identifica con firmeza y profunda severidad, hablando con un énfasis puntual. Usa la figura de una espada enorme fabricada en Tracia y sugiere la palabra de Cristo activa en disciplina y gobierno suficiente y llena de poder. Sí, la historia manifiesta que la iglesia de Pérgamo
Desertó de las filas del Señor y se dejó dominar y controlar por la autoridad terrenal, que un día el todo poder del Rey de Reyes aplastará. ¿Qué pasaba? Pérgamo estaba viviendo una especie de bigamia espiritual, aspecto que toca Pablo, lo podemos ver ahí en 2 de Corintios, capítulo 6, del verso 14 al 16, y que dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Sería bueno aclarar el contexto paulino. Sucedió que la iglesia de Corinto le costó mucho dejar entrar a Pablo con el Evangelio, pero recepcionaron a los falsos maestros y se dejaron influenciar por ellos. Sabían que no tenían que unirse con asociaciones incorrectas, porque es en la iglesia el lugar donde mora Dios y por tal motivo, la preservación de la pureza es de vital importancia. Dios promete estar en medio de su iglesia cuando ésta es fiel a la promesa del pacto. Por esa razón le dice: salid en medio de ellos, es decir, de la comunión con los incrédulos. Efectivamente, Pablo advierte que Dios no habita en medio de la inmundicia, sino manda apartarse y salir de en medio de ella, y no tocar ni ser cómplice con la inmundicia para ser recibidos por él. Ahora, si la iglesia en Pérgamo estaba casada con Dios y el mundo, el tema de la idolatría, estaban en serios problemas de identidad. Cuando la iglesia no hace uso de la palabra del Espíritu, la misma palabra de Dios es un autojuicio. El Señor Jesucristo usará su propia palabra para enjuiciar a la iglesia. Cuando vemos la historia de la iglesia de Pérgamo, tan superficial en su entrega al Señor, tan pagana y poco comprometida con Dios, y en la otra vereda vemos al Señor con la espada aguda de 2 filos, dispuesto a juzgar, debiera causar temor en el corazón de la iglesia y tomar una decisión de volver a buscar a Dios intensamente. Ahora, ¿estará la iglesia actual o parte de la iglesia mezclada con la idolatría? Lamentablemente debemos responder que sí. Hay muchos creyentes que están mezclados con la idolatría, como en tiempos de Juan, que están cometiendo bigamia espiritual, y el resultado de esta actitud indefinida y falta de seriedad ha generado ceguera y sordera. Por lo tanto, una vida desordenada donde los creyentes le da lo mismo practicar idolatría, adorar la naturaleza, mezclando su fe con la brujería, le dan cabida y le creen a todos los santos, buscan en todo y postergan a Dios para el final, pero en el momento de necesidad acuden a Dios para prometer y luego olvidar sus promesas. Increíblemente, a pesar de esta conducta inapropiada, el Señor sigue esperándoles lleno de amor. Creo que Dios nos ha hablado demasiado por su palabra y ya cada persona que dice amar a Dios es responsable de su vida frente al Señor. Pero si persiste en su necia actitud, sin duda se perderá. Sabe que como hijos de Dios es urgente volver a considerar las Sagradas Escrituras, a tomar la espada de 2 filos y permitir que penetre en cada corazón, a fin de cortar los pecados almacenados, pecados que contaminan y degradan, y que su bendita palabra nos limpie y nos abra los ojos del corazón a fin de volver a consagrarnos completamente a Dios. Así es, vamos a observar qué sigue diciendo el mensaje para la iglesia en Pérgamo. Verso 13 dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Nótese que sobresale el verbo morar, lo que implica tener una residencia permanente, y es usado en Apocalipsis en un sentido moral, para describir a quienes tienen su mente y corazón arraigados en la tierra y no tienen ningún interés en las cosas de Dios. Bueno, les invito a ir a una pausa musical y ya regresamos. Hemos andado contigo, Señor. Por sendas antiguas, sendas preciosas.
las veredas por donde caminar, pero en mi vida yo he escogido estar en esos lugares por donde me llevas tú. Caminos de verdad y amor, oh, tu misericordia nunca se apartó. Fidelidad y paz, siempre consolando y levantándonos. Es ahí donde quiero andar, siguiendo tus pasos hasta el final, teniéndote siempre a mi lado, camino con seguridad. Es ahí donde quiero andar, volviendo atrás lo que puedo mirar son sendas antiguas, lugares en donde descansar. He aprendido a confiar en ti, tú eres el camino, la verdad y la vida. Jesús, caminos de esperanza y luz. Cada paso tu palabra nos guió. Sí, victoria y libertad. Tú nos diste en cada tiempo de aflicción. Es ahí donde quiero andar, siguiendo tus pasos hasta el final, teniéndote siempre a mi lado, camino con seguridad. Es ahí donde quiero andar, es ahí donde quiero andar, siguiendo tus pasos hasta el final. Es ahí donde quiero andar, yo quiero andar. Es ahí donde quiero andar, siguiendo tus pasos, oh, hasta el final, teniéndote siempre a mi lado, camino con seguridad. Es ahí donde yo quiero andar, es ahí donde quiero andar, siguiendo tus pasos hasta el final. Muy bien, estamos de vuelta con nuestro programa La Última Llamada, analizando la iglesia de Pérgamo. Efectivamente, pero además lo que se cuestiona y censura en este verso es que la iglesia estuviera firmemente arraigada en el lugar donde estaba el trono de Satanás, ya que la particularidad de la iglesia es ser peregrina en este mundo, de acuerdo a 1 de Pedro 1:1, versículo 17 y capítulo 2:11.
pero la ciudadanía o morada permanente del cristiano está en el reino del Señor. Ahora, el trono de Satanás obviamente se refiere a un gobierno tanto ejecutivo y judicial. Recordemos que este personaje gobierna el sistema mundial y es el Dios de este siglo, y por causa del pecado la gente se sometió voluntariamente eligiendo el mundo presente y a la vez se somete a la autoridad de Satán. La expresión trono de Satanás puede aludir al altar de 35 por 33 metros aproximadamente que describía la victoria de Zeus y los dioses del Olimpo, como a la vez podría ser el culto al emperador, donde Pérgamo era el centro y manifestaba su total relevancia como capital del paganismo. ¿Qué ocurrió? Cuando el culto de la magia babilónica fue expulsado de Babilonia, sus promotores encontraron refugio en Pérgamo. Por lo tanto, se afirma la siguiente expresión: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Observando la historia, ¿se puede ser fiel viviendo en medio del paganismo, la idolatría y una fuerte influencia de incredulidad? Claro que sí. Y Dios aquí reconoce que los creyentes no negaron su fe en Él, aunque algunos se mezclaron fácilmente. Pero Dios reconoce en la congregación dos aspectos. Primero, ellos sostenían con firmeza su nombre y su implicancia. Y segundo, no negaron su fe en Dios, es decir, no se retractaron de confesar que creían en Dios. Mientras tanto, los paganos presionaban y perseguían públicamente a los creyentes para que negaran su fe en Cristo. Pero este remanente mantuvo firme su fe en Cristo y continuaron confesando su nombre. Se menciona algo más, Antipas. Él era un mártir que padeció por su fe, fue un fiel testigo, pero no tenemos datos históricos, solo sabemos que su nombre significa contra todo, y el Señor lo identifica como su testigo fiel. Puede que Antipas formó parte de la resistencia imperial ejercida sobre los cristianos para que comprometieran su lealtad con Cristo. Entonces Antipas pagó con su propia vida la lealtad al Señor, y Dios no se olvidó de su nombre. Por lo tanto, la frase «¿Dónde mora Satanás?» viene a identificar el lugar del martirio de Antipas. La justicia de Dios sin dudas estremece, no pasa por alto nada de lo que los hombres hagan en su reconocimiento, aunque sabemos que nadie se salva por hacer buenas obras. Antipas obviamente tuvo un encuentro con Cristo y ayudó a los cristianos deteniendo en alguna medida la persecución, pero producto de ello, él mismo fue ejecutado. Es admirable la valentía de estos fieles testigos de Cristo, que no dudaron por un instante y murieron con su fe intacta en Dios. El Señor nos ayude a ser fieles testigos de su amor, especialmente cuando las cosas se tornan difíciles. Muy bien, los versículos 14 y 15, ¿qué nos dicen? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. El reclamo de Dios se debe a que después que se impidiera a Balaam maldecir a Israel por invitación de Balac, que es el rey de Moab, y aparece en Números 22 al 24, Balaam aconsejó al rey que sedujera a Israel para que cometan inmoralidad, específicamente fornicación e idolatría. ¿Qué pasaba? La iglesia toleraba a los falsos maestros tan similares a quienes seducían a los creyentes a fin de ser partícipes de la idolatría que incluían comida y pecado sexual. Este acto pudo haber sido el error que enseñaban los nicolaitas. Entonces, ¿cuál era el reproche del Señor hacia la iglesia en Pérgamo? Bueno, la iglesia de Pérgamo toleraba dos sistemas de falsa doctrina que Cristo rechazaba. Si analizamos el verbo tienes, está sugiriendo la idea de tener poder, y por esa causa se puede controlar y corregir. El diablo hace uso de toda su astucia y capacidad en Pérgamo, y no solo causa la muerte del creyente, sino además se introduce para tergiversar la doctrina. ¿Qué dice la frase? Los que retienen la doctrina de Balaam, entendemos que retener significa sujetar con fuerza. La historia de este falso profeta está registrada en Números del 22 al 25, donde sometió a presión a los reyes de Madián y Moab,
quienes procuraban destruir a Israel. Bueno, Balaam enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. La tradición sostenía que Israel siempre andaba en forma correcta, siempre y cuando la doctrina fuera sana, pero lo correcto para Balaam era comer comida sacrificada a los ídolos y cometer fornicación. Naturalmente, estas acciones afectaban la vida de la iglesia. Es muy similar a lo que Pablo toca en el libro de Corintios. Sí, en 1 Corintios 10, 19 al 22, Pablo sostiene: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Interesante la cita que mencionas, ya que tiene que ver con comunión, y todo lo sacrificado por los gentiles lo sacrifican a los demonios y no a Dios. Y lo que el apóstol sugiere, que no se debe participar con los demonios, porque esta actitud provoca una dualidad y se ofende la santidad de Dios. Un ejemplo más claro aún, las personas que participan en rituales consagrados a la tierra y luego comen de lo sacrificado, como en el caso de la Pachamama. La Biblia enfatiza que un creyente no debe ser partícipe de esto porque es una ofensa a Dios y come lo sacrificado a los demonios. El creyente debe ser fiel como Daniel. La Biblia dice que Daniel no se contaminó con la comida sacrificada a los ídolos. Pero volviendo a nuestra pregunta acerca del reproche del Señor hacia Pérgamo, habíamos dicho que ellos retenían la doctrina de Balaam como primer argumento. ¿Y cuál es el segundo reproche? Bueno, el segundo reproche es la presencia de los nicolaitas en la congregación. Estos personajes eran un grupo semignóstico caracterizado por prácticas libertinas. Ellos no pensaban igual que Balaam, pero se complementaban perfectamente. Estos dos factores relevantes permitían la entrada a la mundanalidad a la iglesia y amenazaba a la congregación a tener que enfrentar el juicio de Dios, igual como Israel lo enfrentó en el desierto. Sí, pensaba mientras escuchaba a nuestro hermano ahí, cómo se ha introducido tanta idolatría vestida de ideas, de nuevos paradigmas, religiones que aparecen de la noche a la mañana, lideradas por hombres con labia y convencen a la gente y a los propios creyentes que no tienen raíces bíblicas profundas. Esta trampa oscura expone al creyente tibio que se deja arrastrar pensando que todo es de Dios y da lo mismo mezclar el bien y el mal, y es más, piensan hacer bien estando divididos. Bueno, podemos ver mucho de esta actitud en este tiempo también. Vamos a invitarle a una pausa musical y ya estamos regresando en su programa La Última Llamada. Estaba sentado junto al camino, mendigando. Era Bartimeo, que ciego estaba. Cuando escuchó una multitud clamar el nombre de Jesús, rápidamente se levantó y gritó a gran voz: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mira mi necesidad, solo tu voz quiero escuchar, y sé que mis ojos se abrirán por ti. La gente quería hacer callar a Bartimeo, pero él tanto insistió que Jesús lo escuchó. El maestro dijo: ¿qué quieres que te haga? Que recobre la vista, el ciego contestó: Jesús, hijo de
Bueno, ya estamos de regreso con el programa La Última Llamada. Es lamentable, pero hoy estamos viendo mucha confusión y muchos creyentes ingenuos sin doctrina. Están hechizados por supuestos maestros que introducen falsas enseñanzas. Si vemos el verso 16 dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ahora, sobre la base del reproche, Dios exige arrepentimiento inmediato a la iglesia de Pérgamo. Esta frase, por tanto, arrepiéntete, sugiere una acción de extrema urgencia como consecuencia del reproche anterior, porque hay una advertencia de juicio si el creyente no se arrepiente. Y esa advertencia es: pues si no, la idea del verso es: pues si no te arrepientes. ¿De qué deberían arrepentirse? De la negligencia congregacional y la desobediencia a Dios a su mandato. Necesitaba un arrepentimiento inmediato, de lo contrario acarrearía el juicio de Dios. Vendré a ti pronto. Aunque esta expresión ha sido discutida por los eruditos bíblicos, la idea más inmediata se refiere a la venida del Señor en gloria y majestad. Esta frase, vengo pronto, es usada frecuentemente en el libro y se refiere a la segunda venida de Cristo. Usted puede revisar Apocalipsis 3:11, 22:7, versículos 12 y 20. Ahora, esta advertencia es a ti y tiene que ver con una responsabilidad personal al líder de la iglesia, cuyo fin es guiar adecuadamente a la asamblea, y además sugiere una responsabilidad a todos los creyentes de dicha asamblea. En el caso de Pérgamo, ambos grupos toleraban a los baalamitas y nicolaitas. Ambos grupos enseñaban una doctrina rechazada por el Señor. ¡Qué tremenda responsabilidad del liderazgo! Somos llamados a enseñar la sana doctrina para no exponernos al juicio de Dios. Efectivamente, es realmente importantísimo enseñar bien la palabra de Dios, sin añadir ideas humanas, sin tergiversar la palabra o acomodarla de acuerdo a conveniencias. El púlpito debe ser usado para predicar un mensaje contextualizado, guiado por el Espíritu de Dios, que sacie el corazón necesitado y produzca frutos abundantes de arrepentimiento. Qué lamentable es ver una enseñanza pobre basada en experiencias personales y no ver un estudio profundo, sino temas irrelevantes de vestuarios, estética, donde el líder reclama y grita que todo es pecado. Creo que es de suma importancia saber enseñar conforme a los requerimientos de Dios, porque Jesucristo juzgará a los heréticos si la iglesia no se arrepiente. La frase "y pelearé contra ellos con la espada de mi boca" da la idea de una guerra total, y es que Cristo interviene como un guerrero divino en defensa de su pueblo y como gran y eterno vencedor. Ahora, la expresión "la espada de mi boca" es su palabra que pronuncia sentencia judicial contra los herejes. Es importante saber que toda herejía será juzgada por Dios, porque la gente que creyó en estas mentiras podrá ir a la condenación por falta de conocimiento verdadero y confusión. El verso 17 sostiene: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿A qué se refiere este verso? La persona que oye es aquel a quien Dios le ha dado una habilidad espiritual para comprender la verdad mediante su Espíritu Santo, que habla a través de toda la Escritura. Sí, esta frase contiene 3 promesas. Al que venciere, le daré el maná escondido, lo que deja ver una apropiación del sustento espiritual mediante la comunión con Cristo. El maná es una referencia a Jesucristo, quien está escondido tras el velo en el lugar santísimo, pero será revelado cuando Cristo venga por los suyos. Pero esta piedrecita blanca, ¿qué significa? Es una señal de privilegio y un favor especial. Podría ser una figura que indica que el creyente tiene libre acceso en la gran fiesta de celebración relacionada con la segunda venida de Cristo. Esto lo podemos ver en Apocalipsis 19, versículos 7 al 9.
Y la última promesa al vencedor es darle un nuevo nombre, una muestra de intimidad y afecto para el receptor. Ese nuevo nombre tan íntimo es usado por el Señor Jesucristo y solo lo conoce el creyente al tener una comunión personal con Él. El nombre indica la condición de los redimidos tal como es entendida y apreciada por Cristo. Muy bien, entonces resumiendo nuestro tema de hoy, diremos que Pérgamo estaba casada con el mundo e implicada en prácticas que el Señor rechazaba. Pero Dios, en toda su misericordia, extiende un tierno llamado al arrepentimiento a la congregación. Les advierte que serían juzgados si no se arrepienten y a la vez le da 3 hermosas promesas al vencedor: sustento espiritual, favor especial y comunión íntima. Pero el mismo llamado que Dios hizo a Pérgamo lo sigue haciendo hoy a la iglesia del presente, donde existen muchas congregaciones con problemas doctrinales y prácticas erróneas. Por lo tanto, necesitan volver a tener una íntima comunión solo con Cristo. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón en un nuevo corazón, y esa es la razón por la que digo que esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Te amamos, Jesús. Su
en un nuevo corazón. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios, a mi Dios. Vine a adorar a mi Bien, damos muchas gracias al Señor por este tiempo de estudio. Hemos analizado algunas iglesias y la relación que tenían con Cristo y cómo Dios habla a cada una de ellas, también contextualizando el mensaje para llegar también a nuestro presente. Vamos a reflexionar en la palabra del Señor, allí en Daniel capítulo 1, versículo 8, un solo versículo. Leemos: sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dado por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. ¿Qué pasaba? Daniel, cautivo en Babilonia, estaba siendo presionado junto a sus amigos para conformar las prácticas paganas, incluyendo la comida. Pero Daniel y sus compañeros se mantuvieron íntegros ante Dios, quien recompensó su fidelidad y les hizo prosperar, concediéndoles capacidades sobrenaturales que les diferenciaban de todos los demás. Cuando ingresaron a Babilonia, se les exigió actuar como los caldeos, pero Daniel propuso en su corazón, mejor dicho, estableció en su corazón no contaminarse, desde luego con todas implicaciones religiosas. Lo que observó Daniel era algo que en los alimentos iba en contra del sistema de creencias y prácticas relacionadas con la comida y la bebida, que como parte de ritos paganos violaban las leyes dietéticas de Levíticos, y Daniel vio desde sus convicciones de fe. La posición tomada por Daniel y sus amigos respecto a la dieta es un ejemplo para jovencitos. No se imaginaban que comer la comida del rey comprometiera sus convicciones, pero ellos resolvieron obedecer a Dios y fueron exaltados. ¿Cuál sería nuestra propuesta hoy como iglesia y como una simple persona? Sino proponernos no contaminarnos con un sistema que eche por tierra nuestras convicciones de fe, sino permanecer firme con la palabra de Dios como guía para no errar y llegar a la infidelidad. ¿Cuántos creyentes se han contaminado? Han ensuciado sus corazones, mentes y están hechizados, son cautivos, no ven que sus vidas se hunden, están encantados por un sistema que les arrastra a la perdición. Necesitamos proponernos urgentemente no contaminarnos ni contaminar a nadie, sino investirnos de Cristo para no casarnos con el mundo como la congregación de Pérgamo. Tener una vida doble solo matará la fe y finalmente el creyente se perderá. Sabe, querido auditor, es muy fácil ceder y dejarse influenciar por aspectos que nos sacan de nuestra fe, y más aún si aceptamos doctrinas erróneas, como lo hizo la iglesia de Pérgamo, estaremos expuestos al juicio de Dios. Desechemos las tinieblas. No contaminemos nuestra fe escuchando doctrinas demoníacas y mentirosas. No demos cabida a estas cosas, porque hemos sido llamados a ser íntegros en nuestra fe. Así es que queda un desafío tremendo para cada uno de nosotros, ya que hemos aprendido en este estudio que mezclarnos con el paganismo ofende tremendamente a Dios. Que Dios nos ayude a ser fieles, a honrar el nombre de Dios y a tenerle en alta estima y consideración. Queda una invitación pendiente, ya estaremos de regreso en el mes de marzo, si Dios así lo permite, para continuar trabajando los temas de las iglesias restantes que trata el Apocalipsis. Que Dios te bendiga. Última llamada. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que
encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu Cúbreme con tu amor, rodéame, tómame, que cerca yo quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Última llamada. Padre, le damos muchas gracias en el nombre de Jesús en este momento por su misericordia infinita, por entregarnos su palabra, por poder examinarla, Señor, bajo la guía de tu Espíritu Santo, y rogándote, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada y pueda alcanzar a cada corazón, a cada oyente, a cada vida que en este momento, Señor, está escuchando. Sabemos que tu palabra no vuelve vacía y queremos pedirte que tu bendición abrace a esta linda comuna, Señor, y a cada habitante de ella. Muchas gracias por tu amor, por tu fidelidad. Te adoramos y te bendecimos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, damos gracias al Señor, querido auditor. Dios le bendiga ricamente a usted y a su familia, y agradecer también por el tiempo que usted ha pasado conectado a la radio, aprendiendo sin duda la palabra del Señor, que hace tan bien a nuestra vida. Así que nos volvemos a encontrar en marzo. Dios le bendiga y que disfrute de unas hermosas vacaciones junto a su familia. Nos estamos escuchando. Dios le bendiga. Chao. Por el poder de
tu amor. Despierta, pronto llegará el momento. La Iglesia Alianza Cristiana y Misionera presentó La Última Llamada. Les esperamos el próximo lunes a partir de las 20 horas. Dios les bendiga.